A comenzar de ceros otra vez porque estaba muy pasado el otro video. Objeto 1, introducción al comercio internacional. El comercio internacional da comienzo desde que dos estados intercambian bienes. No se puede decir que sus inicios vienen desde los primeros pueblos, ya que desde esos tiempos había un grado de especialización y de intercambio de productos. Hoy en día, con los avances de la tecnología, el grado de especialización va en auge, y con ello hay un excedente de producción, el cual da lugar a una posibilidad de exportar tus productos, ya que si tú satisfaces la demanda interna, puedes ofrecer en otros lados y estos se van a interesar porque van a querer importar, ya sea porque tiene mejor calidad o en la mayoría de los casos porque tiene un mejor costo. Para mencionar algo sobre la especialización, citó a Adam Smith, que él sostuvo que era base de la economía, ya que se tenía una mejor producción al especializar el trabajo, al dividirlo. En la economía internacional existen tres aspectos que son los políticos, económicos y culturales. Estos se fusionan y dan lugar a diferentes situaciones, por ejemplo, distintas barreras que anteponen los países a las importaciones de algunos productos. La política monetaria es distinta de un país a otro, o cuando existen mercados separados por el idioma. A la vez se tiene que checar detalladamente los mecanismos que se utilizan en estas relaciones. Debido a que un gobierno tiene su propia política monetaria, como ya mencionaba yo. Una de las tareas más importantes del comercio internacional es conocer cómo se logra producir el crecimiento y desarrollo de cada país cuando proviene del comercio internacional. En esta materia se divide la microeconomía. En el comercio internacional, lo microeconómico se dice que son las políticas internas, ya que de aquí se establecen diferentes barreras arancelarias y restricciones comerciales, y el macroeconómico se pone la balanza comercial, ya que de aquí se manejan los resultados netos de las consecuencias de las transacciones internacionales. El comercio lo podemos encontrar en diferentes aspectos de la vida, ya sea en el comercio de la fuerza del trabajo, con el fin de obtener un salario, del dinero generando intereses, comercio de mercancías en precios, o del comercio de divisas determinando el tipo de cambio. Toda operación comercial lleva consigo la confrontación de dos magnitudes, que son la oferta y la demanda, que es la oferta, que es el ofertante, que es el que establece el producto, y el precio, y la demanda, que son los consumidores, que son las personas que van a comprar las mercancías que les ofrece la otra parte. El objeto va a ser el mercantilismo y sus aportaciones y efectos de los intercambios internacionales. Diferentes profesionales dieron aportaciones. Haveler mencionaba que hay que dejar de producir una mercancía para producir más de otra en su lugar, mencionando él que se tiene que aprovechar la abundancia del factor de producción que se tenga. Hay que aprovechar el que se tenga y hay que dejar de producir el otro. Heckscher y Ohlin, que fueron de los principales en este aspecto, mencionan que la importancia de dar un uso intensivo al factor de producción que se tenga para tener una mejor producción. Como ejemplo, yo pongo Estados Unidos e Italia. Por ejemplo, más bien los italianos, que se van a suelos africanos a aprovechar supongamos ellos se establecen en Marruecos, aprovechan el factor de producción humano, usan la mano de obra con el fin de pagar menos. Como los salarios son mínimos, les estás dando trabajo y tú terminas ganando porque tienen mucho mejor utilidades, porque estás dando un salario más bajo. Igual aquí en México con las maquilas se tienen mejores resultados porque pagas menos a las personas y terminas satisfaciendo la necesidad que ellos tienen de trabajo. A pesar de que la paga sea baja, la gente si alguien no lo quiere, siempre va a haber otra persona que necesite este trabajo. Lo peor de este tipo de esta manera de trabajar es que al final de cuentas todo se realiza en un país, pero terminan las utilidades más grandes terminan yéndose a otro. En cuanto a los efectos de los intercambios, uno de los efectos de los intercambios internacionales es que no se le da interés que se le debe dar. Al exportar, cuando se origina un costo social, al sacrificar la insatisfacción de la demanda, cuando no hay excedente. Por ejemplo, aquí en Chihuahua
que se exporta la carne de mejor calidad, cuando hay gente que puede comprarla, pero en otros países te pagan mejor, por eso terminas exportándola sin satisfacer la demanda interna. Otro efecto de los intercambios internacionales llega cuando un país necesita X producto y carece de facultades para producirlo. Este se le da una importación obligatoria, generando para otros beneficios. Gracias a la exportación que se está llevando a cabo, los intercambios internacionales conllevan varios beneficios gracias al trabajo en equipo de las partes que intervienen en estas transacciones, ya que genera cooperaciones entre países que terminan con resultados positivos para todos los que estén en juego, ya que algunos logran obtener un producto con el que no contaban y la otra parte obtiene ingresos gracias a la sobreproducción del mismo. Esas son una de las ventajas. El objeto 3 es el mercantilismo. Primero debemos de dejar claro que el mercantilismo es la búsqueda de una alianza entre hombres de negocios y un estado regulador y proteccionista del producto local. El mercantilismo tiene su origen en el siglo XVI, aparece con las potencias coloniales que fueron Francia, Portugal, Inglaterra y España, lo que trajo consigo el descubrimiento de muchas tierras que, por ejemplo, vinieron acá a América y aprovecharon todo lo que encontraron de metales preciosos, y con eso le dieron poder al Estado al acumular estos, que fue la parte fundamental del mercantilismo. Y también quitarle poder a la iglesia al señor feudal, esto por el gran valor que tenía su palabra al intervenir en decisiones del país. Uno de los más destacados argumentos de los mercantilistas era para controlar la economía, el fomento del crecimiento de la población, primero con un propósito militar, para tener una mayor cantidad de personas cuando se necesitasen en la guerra. Después cambió a un propósito industrial con el fin de aprovechar como el factor de producción que era la mano de obra. Entre más gente tengas, más gente vas a tener para trabajar y vas a mantener una economía estable, aunque sea nomás para el país, ya que pues estos tenían unos sueldos bajos. Otra de las partes importantes es el enumeration, una práctica que consistía en que las exportaciones de las colonias debían hacerse al país que las haya colonizado, aprovechando todos los instrumentos del mismo país que estas exportaciones necesitase para llevar a cabo. Sin embargo, esta actividad fue uno de los errores del mercantilismo, ya que sus políticas comerciales, al ir de la mano de las políticas coloniales, evidenciaron una explotación desinhibida de las colonias, lo que trajo consigo la revelación de estas personas, ya que no se quedarían con las manos cruzadas y buscarían su independencia, que tal vez les costaría miles de vidas, pero lograron dar inicio al fin de la explotación humana y de tierras ajenas. El final del mercantilismo tuvo lugar con diversas guerras. Una fue la independencia de América, porque se terminó la explotación de las tierras, pues al final de cuentas ya habían hecho suficiente aquí y tuvieron de todos modos grandes victorias. El otro fue fue la Revolución Francesa, que terminó con el feudalismo y un gran poder a la iglesia. Y el origen de los organismos representativos en Europa, que promovieron políticas que rechazaban tantos controles en el proteccionismo. El objeto 4 es la teoría neoclásica en el comercio internacional y teorías de la ventaja en el comercio. La teoría neoclásica del comercio internacional está basada en la ventaja comparativa. Considera que los modelos de comercio internacional no dependen de la productividad del trabajo, sino de las condiciones del entorno. La abundancia relativa de los factores de producción de cada país es lo que da lugar a la ventaja comparativa. Un país se considera abundante en un factor si su razón de intercambio entre el trabajo y el capital es mayor que la de otro factor en el resto del mundo. Hay que aprovechar el factor abundante para poder tener un auge en la economía, como se mencionaba en el objeto anterior, como lo mencionaba Heckscher-Ohlin en su teorema, que lo formularon entre el periodo de las guerras mundiales. Ellos decían que se tiene que hacer un uso intensivo en el factor abundante en el país. Como ejemplo, se tiene en México, a mí se me ocurre el factor tierra, que aprovechas, por ejemplo, el clima en una parte del país para producir frutos, y estos frutos, como no van a lograr darse en otros países igual, se exporta, por ejemplo, a China, que termina pagándose 10 veces mejor, en Japón también, en partes de Asia. Igual el factor humano, que lo hacen, por ejemplo, es otro ejemplo, que Microsoft aprovecha y se ve Israel. Israel es el país con más ingenieros. Al tener esto, ya si X ingeniero
no te satisface bien el puesto, no te da buenos resultados, de inmediato puedes agarrar otra mano de obra con mayor capacidad intelectual. La teorema de igualación de los teorema de igualación de los precios de factores, que viene siendo libre comercio, que te evita la inmovilidad externa de los factores, la importación de bienes sustitutos da igual, ya que no hay aranceles, no hay restricciones comerciales, no hay nada de esto, no hay competencia, lo que genera un libre comercio entre los países, lo que genera una ventaja a los países que se encuentran en libre comercio. Como ejemplo puedo poner la Unión Europea, que está integrada por 28 países que se manejan bajo las mismas políticas utilizando la misma moneda. Teorema de Stoffel-Samuelson. Su ideología se basa en que el incremento en el precio relativo de un bien aumente en términos de ambos. La renta real del factor utilizado intensivamente en la producción del bien y disminuye en términos de ambos bienes la renta real del otro factor. En conclusión, la base de la teoría neoclásica y sus similares sostienen que la prosperidad de una buena economía está en el aprovechamiento de los factores locales que se tienen en abundancia dentro de X país, siempre y cuando se tengan las herramientas para poder seguir produciéndolo. Objeto 5. Corriente keynesiana. John Maynard Keynes es el fundador de este pensamiento. Sus aportaciones transformaron la manera de mantener una economía, eran totalmente contrarias a los clásicos, ya que él sostenía una manera de trabajar de endeudamiento y guerra, y estos era paz y ahorro. La escuela keynesiana es totalmente contraria a la clásica, como ya mencionaba. El mejor ejemplo que podemos poner de Keynes es Estados Unidos, que después de la en la Segunda Guerra Mundial endeudó el país, dando armamento a la milicia, y terminaron derrocando a los alemanes, y les dio y tuvieron la oportunidad de aprovechar recursos de otros países, y de aquí ellos se agarraron y mantuvieron en guerra desde esa época hasta la fecha. Ahorita, como otro ejemplo, pues fue cuando le dieron la tierra prometida a los israelíes, y de ahí empezaron a meterse a Medio Oriente, y ahorita que ya derrocaron en Irak, Afganistán, con pretextos y con mentiras. Por ejemplo, con Irak dijeron que tenían en posesión armas nucleares, y a pesar de la oposición de organizaciones internacionales, estos entraron con el fin de establecer la paz, y ahorita ya tienen ventajas en el aprovechamiento del petróleo en estas zonas del mundo. Otro de los argumentos de la escuela keynesiana son las instituciones internacionales. Como ejemplo podemos poner el caso de la crisis de Grecia, que el Fondo Monetario Internacional hizo un préstamo a este país, terminando este país arreglando su crisis. Sin embargo, fueron perjudicados, ya que al último tuvieron que pagar con una de las puertos marítimos más importantes del mundo que se encuentra en su país, que hoy todos los ingresos que sean impuestos o ese tipo de cosas de los productos de la mercancía que llega ahí, todo lo que se paga ahí es ingreso para el Fondo Monetario, quitándole un gran ingreso al gobierno griego. El objeto 6 es la inflación, arma de destrucción masiva. ¿Por qué llamarle arma de destrucción masiva? Esto porque la inflación mata a la gente debido a que destruye economías. El concepto de inflación es el proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Causa una subida continua de los precios de la mayor parte de los productos y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacerse de ellos. En Estados Unidos, cuando la Reserva Federal imprime dinero de la nada, es más bien el que se llama dinero fiat. La palabra fiat es una palabra latina que significa que así sea. Es la ley la que impone que las divisas que emiten los gobiernos sean dinero. De hecho, sin esa obligación forzosa y de hecho que tenemos que pagar impuestos, ese papel que representa, por ejemplo, el dólar, carecería de valor. Únicamente los gobiernos tienen el poder de emitir dinero fiat. Pero los bancos pueden crear a través de préstamos. Si alguien quiere un préstamo de $10, el banco le puede crear de la nada, restarlos y luego cobrar intereses, ya que nosotros vamos a producir ese dinero trabajando, y de esos $100 vamos a pagar los 110, dándole una utilidad al banco, siendo que ellos ni siquiera contaban con ese dinero. Desde hace 40 años, en el sistema de dinero fiat se convirtió en norma general, y esta ha sido el mayor crecimiento de dinero fiat en la historia. Dicha moneda es la que incrementó el suministro de Visa. Todo esto proviene, como ya lo hemos mencionado, del mercado de bonos, que son los préstamos. La tasa de interés se mantiene tan baja, cada tasa de interés que el gobierno tiene que considerar es menos que su propia tasa de inflación.
Es ahí en donde está el problema y la gente sigue aceptando estos créditos a pesar de que cada vez el poder adquisitivo de estos créditos es menor. A final de cuentas ellos terminan según ellos ganando ya que obtienen lo que querían, pero pues al final de cuentas van a pagar más de lo que adquirieron. Aquí es cuando esta arma de destrucción masiva termina afectando a otras naciones, ya que Estados Unidos no se cansa de crear dinero para mantener una buena calidad de vida para su población. Estos lo que hacen es afectar directamente a otras naciones que cuentan con la riqueza que es del interés norteamericano, inventando historias de ciencia ficción para salvar al mundo de las peligrosas que son estas naciones, para luego dañarse de sus recursos y así mantenerse en la cima, como se mencionaba en el Medio Oriente. Y los otros ganadores son los bancos, ya que millones mueren en las guerras, infraestructuras son destruidas y el banco ya sabe que se le va a pedir dinero para poder levantar de nuevo estas ciudades teniendo ingresos increíbles. Objeto 7, barreras comerciales no arancelarias y restricciones al comercio. Todo este tipo de restricciones comerciales comenzaron después de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de ayudar a Europa a levantarse de este problema. Sin embargo, todo esto trajo muchos beneficios y se dejaron establecidos poco a poco, primero en Europa y ya después en el mundo. Se subían los costos de las cosas que llegan a otros países y después se volvió un lujo adquirir algunas mercancías, dando lugar a un nuevo mercado. Sin embargo, la mayor razón de las de las importaciones fue que de haber subido los aranceles, era de que a pesar de que había cosas que eran más caras, por ejemplo, se importaba algo y la producción local vendía el mismo producto, pero a pesar de que todavía se importaba y todavía con el arancel seguía siendo más barato que el producto local. Esto le trajo una ventaja no nomás al gobierno, sino también a la gente, ya que le estaba al alcance de sus bolsillos. Comprendiendo esto, podemos ver la obviedad de tener un proteccionismo en los metales, ya que lo que más les importa a los mercantilistas era mantener con riqueza al gobierno, dándole un valor extra a toda posición que tuviese el Estado. Esto mencionando cuando es el movimiento del oro y plata y de cómo fue con el tiempo teniendo mayor poder el Estado en esos tiempos. En lo que se trata de los aranceles, vamos a ver tres tipos que son el ad valorem, que aplica una fracción del valor de los bienes que se importan, específico, que es cuantitativo, que aplica una cantidad fija por cada bien importado, y el 3, que es una combinación de estos, que es el compuesto. El ad valorem es el más común en los tres aranceles. Otra barrera arancelaria son las cuotas, las cuales determinan la cantidad de X producto que puede entrar al país. Esto tiene diferentes reacciones en el mercado. Una de ellas es hacer un poco más escaso el producto y dándole una plusvalía. Sin embargo, esto prostituye la naturaleza de esta actividad económica, ya que las cuotas tienen su lado positivo, ya que se supone que la naturaleza de esta actividad económica es satisfacer la demanda, y al hacer esto no se está satisfaciendo dicha demanda. Las cuotas también tienen su lado positivo, ya que en algunas ocasiones se pueden establecer por motivos de salud, ya que puede ser que algún producto que se importe pueda tener mala reputación y es mejor evitarlo. Objeto 8, mercado de divisas y determinación de tipo de cambio. Lo primero que se debe explicar de este tema es la paridad de poder de compra, lo cual se basa en que las variaciones del tipo de cambio entre las monedas de dos países serán en función de las variaciones de los niveles de precios de estos. Existen dos diferentes PPC. Una es la absoluta, que solo puede ser aplicable en mercancías básicas, y la relativa, que toma en cuenta diferentes aspectos, que son tasas de interés, inflación, tipos de cambio, aranceles. Esto porque depende de su comportamiento, se tendrá una variación de la paridad de compra, lo que da como resultado la decisión de dónde se comprará. Esto porque los productos y o diferentes mercados que entran en el círculo de la PPC relativa son cosas que sus variables serían totalmente distintas.
Esto por los lineamientos que cada país maneja en los aspectos antes mencionados. En el caso de tener un superávit en la balanza de pagos que provendría un exceso de la demanda de dinero, como por ejemplo cuando el dólar es altamente buscado en cualquier otro país, de manera instantánea se tiene una apreciación de la moneda del dólar, trayendo consigo una reducción de los precios domésticos. Esto porque se vendió la suficiente cantidad de divisa, obteniendo más beneficios aún, o bien porque se gastó esa cantidad que se tenía de más por los buenos precios. En el caso de los sistemas donde se trabaja con un tipo de cambio fijo, los desequilibrios en la balanza se comprenden que vienen de un flujo internacional de dinero con los bonos extranjeros o moneda extranjera, que trae consigo el peligro de que pierda el valor de dicha divisa, trayendo consigo una pérdida del valor de nuestro ahorro, ya que se tendría una disminución en la cantidad de dinero doméstico que tendríamos por utilizar. Pero esto es poco menos común, ya que no es normal que si la moneda nacional pierde valor, esta otra lo haga. En ocasiones sucede que la moneda extranjera con la que contamos tiene un aje relativa con la moneda local, dándole un aumento a nuestro activo. Por estas situaciones, lo que mejor se puede hacer en esta actividad económica es conservar las tres opciones, que es ahorrar con dinero doméstico, bonos domésticos y bonos extranjeros.